desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Saludos a todos, esto es Emercrit Podcast al aire, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Hoy con un prometido capítulo que demoró un poco más de lo que estaba planificando. Grabar no está siendo muy sencillo que digamos, son días difíciles, días ocupados, pero aquí estamos haciendo todo lo posible por cumplir esta cita que es importante. Y aunque esto no es un podcast de gran afluencia, realmente es de nicho, yo les agradezco enormemente los mensajes, los aprecio en el alma, son muy reconfortantes. Cada palabra siempre impulsa a crear, a intentar, a hacer mejores capítulos y a mantenerme al aire para ustedes. En este episodio que vamos a hablar de pacientes con síndrome de aplastamiento prolongado, que vamos a hablar de las lesiones como consecuencia de las estructuras colapsadas, de lo que ocurre en los terremotos, en los atrapamientos, quiero mandar un saludo muy especial y este episodio en especial es un homenaje para las víctimas de nuestros hermanos venezolanos que sufrieron el terremoto en los pasados días, que realmente fue muy lamentable, pero que generó una movilización latinoamericana donde fuerzas de tarea, equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de muchos países se movieron y donde muchas personas hicieron un gran esfuerzo por preservar la vida y porque muchas vidas se salvaron. Desafortunadamente se perdieron muchas también y se perdió mucho material, pero muchas personas pudieron estar con vida gracias a que hay equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que dominan de lo que pretendo hablarles en este podcast. También le mando un muy fuerte abrazo a una amiga en Argentina, Susi. Gracias por escribirme, gracias por recomendarme hacer este episodio que tenía planificado previamente y es para ti, tus estudiantes, con muchísimo cariño. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar desde ese atrapamiento y que voy a tratar de centrarme un poquito más en el paciente atrapado en estructuras colapsadas más que en otros tipos de atrapamiento, pero lo mencionaremos por supuesto, porque es necesario. Es necesario mirar esto con detalle. Muy desafortunadamente, cuando uno busca evidencia sobre esto, claramente no vamos a encontrar ensayos clínicos aleatorizados. Hay limitaciones éticas y logísticas que no van a permitir que se puedan hacer ensayos clínicos, que se puedan hacer grupos de comparación. Hay mucha heterogeneidad en la bibliografía y hay cifras de distintos terremotos que no son directamente comparables por muchas razones. Y lo que quizás hay más disponible es historia. Es narración de los acontecimientos pasados. Entonces, para poder empezar a tener una buena idea de qué es lo que sucedió, cómo ha sucedido y cómo se ha descrito, y para poder entender precisamente de todo lo que vamos a hablar, del síndrome de aplastamiento prolongado, hablar de rhabdomiólisis, va a hablar de lesión renal por pigmentos, hablar de síndrome compartimental, nos tenemos que devolver un montón. Tenemos que ir aproximadamente al año o a los primeros años de 1900. Entre 1908 y 1909 hay un evento muy importante en Messina y von Kolmers y Camiltini describen el shock, orina oscura e insuficiencia renal en víctimas de terremotos. Esas son las primeras observaciones y la primera descripción. Pasa un tiempo, no mucho, y en 1916, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Frankenthal describe la rhabdomiólisis traumática y la falla renal aguda
de los heridos en trincheras. El síndrome de la trinchera de Frankenthal, que primero nos hacía pensar en que algo pasaba en las trincheras que hacía que estos soldados murieran por falla renal. Luego, en 1923 en Seigo, en Japón, un patólogo japonés que se formó en Alemania hizo el primer estudio histopatológico post-mortem y describió un síndrome muy interesante que se llama autointoxicación, que se generaba por destrucción muscular, anticipando el mecanismo de la mioglobina casi 2 décadas antes de que se describiera de forma adecuada. Entonces yo creo que en 1923 se hizo la primera descripción que realmente valía la pena, un fenómeno de autointoxicación. Lo que vamos a entender hoy como ese síndrome de reperfusión o ese síndrome de isquemia y reperfusión. Ahí no se quedan las cosas, avanza un poco más para poder entender lo que posteriormente sucede, y probablemente entre Bill y Bywaters son los que generan la primera descripción, la descripción clásica, en 1941. El doctor Eric Bywaters era un reumatólogo que estaba en el hospital de Hammersmith, y él atendió durante el Blitz en Londres a pacientes con un patrón que era siempre consistente, que siempre era igualito. Eran pacientes que habían tenido extremidades atrapadas bajo escombros, en los que se producía una orina que describía como roja parduzca y que tenían un choque inicial y que hacían una progresión hacia la uremia fatal. La uremia fatal era la falla renal, en este caso por mioglobinas que todavía no se sabía que existía. Y la primera descripción en un journal en 1941, específicamente en el British Medical Journal, la hizo Desmond Bill, que publica en ese año la descripción de 4 casos y que se amplía a 5, acuñando el término que todos conocemos hoy como el crush syndrome o el síndrome de aplastamiento. Entonces la persona que lo acuñó, que le dio el nombre, fue Desmond Bill, en un evento similar en 1941. Posteriormente, Bywater y Steele identificaron experimentalmente la mioglobina como un pigmento urinario responsable del daño tubular, pero una particularidad que no se menciona. Como los experimentos en los años 40 y adelante incluso los hacían en animales, trataron de generarlo en conejos, porque los conejillos de Indias y los conejos en particular, que son diferentes a los conejillos de Indias por supuesto, eran algunos animales que se podían crear en laboratorio y mantener con relativa facilidad, igual que las ratas. Y trataron de generar experimentos, pero en los conejos no obtuvieron pigmento tras generar atrapamiento, porque los conejos no tienen mioglobina. Entonces eso atrasó un poco la descripción de estos fenómenos hasta 1944, donde se identificaron experimentalmente y se describió la presencia de la mioglobina. La mioglobina es una proteína globular grande, parecida a la hemoglobina, pero que está al interior del músculo y que probablemente sea la principal causante de la lesión y que sea por obviamente un daño muscular extenso. Entonces, desde la lesión a la consolidación de ese concepto, realmente pasaron muchos años para que se dieran cuenta que evidentemente los pacientes que estaban atrapados debajo de una estructura y que resultaban ser rescatados con vida, iban a terminar no solamente muriendo por efecto de la compresión mecánica, sino que la mayoría morían por una enfermedad renal posterior, y la mortalidad estimada en víctimas de aplastamiento antes de la disponibilidad de diálisis era aproximadamente el 90%, 9 de cada 10. Luego, una mortalidad documentada en falla renal aguda postraumática antes de introducir la diálisis dentro del teatro de operaciones, dentro de la zona de la tragedia, donde ocurría el terremoto, donde ocurría el colapso estructural, era del 84%. Y por primera vez entre 1950 y 1953, la mortalidad disminuyó el 53% con diálisis, mortalidad introducida y disminuida por la terapia de reemplazo renal en el teatro de operaciones. Entonces se dieron cuenta que esto tenía sentido y obviamente empezaron a intervenir. Lo que lo cambia todo, realmente todo, es muy reciente. Tiene
menos de 40 años y ocurre en Spitak en 1988, que cataliza el desarrollo de la nefrología de desastres, porque probablemente en estos eventos la nefrología crítica es una de las contribuciones más importantes. Y esto ocurre en Armenia, parte de la antigua Unión Soviética. Hay un terremoto en Spitak el 7 de diciembre de 1988, donde hay aproximadamente 600 casos de falla renal que requerían hemodiálisis en un contexto de una capacidad instalada que era clara y manifiestamente insuficiente. Y una respuesta institucional brutal, porque la magnitud del problema pues, motivó una solicitud de lo que era la antigua Unión Soviética, una motivación formal de asistencia de nefrología internacional que se presentó en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Nefrología el 11 de diciembre de 1988, 4 días después del terremoto. Y como una respuesta directa, esta Asociación Internacional de Nefrología creó en 1989 el Renal Disaster Relief Task Force, que es una red permanente de nefrólogos, de intensivistas y de personas que pueden manejar en colaboración con Médicos Sin Fronteras una respuesta coordinada para poder proveer terapia de reemplazo renal in situ. Es una cosa fantástica porque pueden combinar las diferentes formas de reemplazo renal que se han descrito para poder evidentemente mejorar la mortalidad. No estoy muy seguro si se movieron a Venezuela en el último incidente, pero sí sé que en el terremoto de Haití del 2010 estuvo la fuerza de tarea de nefrología para dar diálisis in situ. Seguimos avanzando y es que cualquier cosa que se hable de incidentes con estructuras colapsadas tiene un nombre que todos conocemos y que lo conocen mucho más quienes pertenecen a fuerzas de tarea, quienes son parte de grupos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, quien haya hecho el curso, el BREC, quien haya hecho el CREDLC, cualquiera de estos programas. Y es INSARAC, que es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate. Por sus siglas en inglés, el International Search and Rescue Advisory Group, que es INSARAC, por supuesto. Es una red mundial de más de 90 países y organizaciones bajo la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios, a partir de la oficina que es la OSHA. Y su objetivo principal es establecer normas y coordinar respuesta internacional en casos de búsqueda y rescate urbano, de Urban Search and Rescue o de grupos USAR, tras desastres como terremotos y demás. Entonces es muy importante porque existe un directorio de INSARAC. En el directorio de INSARAC están matriculados los equipos, están matriculadas las fuerzas de tarea y lo suelen clasificar como USAR livianos, intermedios, pesados. Y hay una característica muy importante, es que los grupos de búsqueda y rescate en estructura colapsada tienen una capacidad operativa muy importante con diferentes componentes. Hay un componente médico, un componente de búsqueda, hay componentes que pueden y tienen la capacidad de penetrar la estructura, hay otros que tienen la capacidad de hacer apuntalamiento, hay otros que pueden hacer triaje estructural. Bueno, definitivamente hay un montón de materiales peligrosos porque el riesgo en un colapso estructural de que hay asociado a un incidente con materiales peligrosos es bastante alto. Entonces tiene una capacidad operativa bastante alta y una muy importante, y es una autosuficiencia operativa que variará y que evidentemente INSARAC ha puesto sus reglas de cuánto tiempo tienen que ser autosuficientes en términos de alimentación, en términos de energía, en términos de agua potable y demás. Es decir, que los grupos se coordinan de forma diplomática entre los gobiernos y cuando llegan hasta el lugar pueden operar con absoluta autonomía y no suelen ser una carga adicional para el Estado del país que los recibe. Y es por esta razón que la mayoría de las intervenciones se hace entre estos grupos, no solamente porque están entrenados, sino porque también tienen un lenguaje en común. Y cuando hay marcación de edificios, generalmente cuando un grupo hace parte de INSARAC, las marcaciones que se encuentran son un lenguaje universal y no importa si un grupo es de Francia, si es de Alemania, si es de Estados Unidos, si es de Chile o si es de Colombia, la marcación INSARAC es una marcación en la que todos reconocen que alguien buscó, cuántas personas se encontraron, cuántas pudieron sacar y cuántas con vida, por ejemplo. Eso se le denomina la caja. Entonces está marcado con aerosol, generalmente en lugares visibles de estructuras colapsadas. Esto dio un lenguaje común para que todos pudieran hablar, y INSARAC tiene como 3
partes importantes en los lineamientos que genera con respecto a los grupos de búsqueda y rescate. No es exclusivamente el manejo médico, sino que también tiene que ver con asuntos relacionados con entrenamiento, gobernanza de los grupos y usar, y obviamente todo lo que se requiere para ese propósito. Pero eso no empezó de la nada. Realmente el motivante muy importante arranca en un terremoto muy importante en 1985 en la Ciudad de México. Ahí hay fallas brutales en la coordinación entre equipos de más de 30 países, no tenían protocolo ni marcaje unificado, todo fue un desastre, se generaron grupos de personas de muy buena voluntad pero poco entrenamiento, que incluso hoy siguen viajando alrededor del mundo y tratando de ayudar. Todo el mundo que va a un desastre lo hace con buena voluntad, pero no se necesita solo buena voluntad, también entrenamiento, también herramientas, equipo, autonomía. Y eso no lo puede tener todo el mundo. Entonces, esto motiva que en 1991, en Bautzen, en Alemania, se haga la formación o la fundación formal de INSARAC, que se basa bajo el auspicio del Departamento de Asuntos Humanitarios de la ONU, en 1991. Desde ahí empiezan a haber algunos aspectos relacionados con eso, que exista un directorio, que exista la posibilidad de que los que se puedan inscribir puedan demostrar una capacidad instalada, de que se creen fuerzas de tarea. Estados Unidos crea unas fuerzas de tarea importantes, en Europa también, y en muchos lugares, y se sigue creciendo. Y en el año del 2002, con la resolución de la ONU, la 57-150, la Asamblea General de la ONU respalda las directrices de INSARAC como referencia principal para la coordinación asistencial en eventos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas a nivel internacional. 2002. Bueno, el documento era un documento interesante, pero un documento con muchos vacíos, y solo hasta el año 2023 se publica la que hoy para nosotros es la norma técnica del volumen 1.3, y esa norma técnica de INSARAC publica la versión que hoy es vigente como referencia sobre el manejo médico del paciente atrapado con síndrome de aplastamiento prolongado. Entonces, esos son los hechos históricos que dan marco a nuestra discusión y que nos permiten poder entender algunos aspectos. Para poder llegar a lo que hoy sabemos, en la forma yo creo que más pura de la fisiopatología de la lesión, después de que Bywaters la describe en los primeros años de la década de los 40, quizás el mayor conocimiento, el mayor acervo en términos de saber cada detalle ocurren desde 1995. En 1995 en Japón, en Kobe, hay un caso de un terremoto muy, muy importante que genera 372 pacientes que se analizan por Oda y colaboradores y caracterizan de forma precisa la relación entre tiempo de atrapamiento y el desenlace y mortalidad. Fue quizás la primera referencia que tuvimos entre tiempo de aplastamiento y el desarrollo. Hay un terremoto que fue muy brutal en Marmara en 1999 que tuvo un despliegue muy rápido. En menos de 6 horas se pudieron rescatar una gran cantidad de pacientes, más de 500, que fueron dializados, y la mortalidad fue del 19%, que es sustancialmente inferior a las series históricas previas a la diálisis, que ya saben que previo a la diálisis era del 90% más, y que en la primera diálisis en Corea era del 50%, casi bajó el 19%. Es una cosa impresionante. Otro terremoto en el 2003, en Bam, en Cachemira en el 2005 y en Wenchong en el 2008, ampliaron de manera circunstancial las bases teóricas de la administración de volumen, del manejo de la hipercalemia, de hacer fasciotomías y de la organización logística de diálisis. Y definitivamente, en 2010 en Haití y en Tohoku en el 2011, se empezaron a pensar en todos los aspectos importantes que hacían falta. En Haití, por ejemplo, fue el manejo ortopédico y amputaciones en el contexto de CAP, de baja capacidad instalada. Fue una cantidad muy importante de pacientes a los que no se les podía manejar su síndrome compartimental por muchas razones. Entonces, obviamente, se hicieron muchas amputaciones que salvaron muchas vidas. Y el asunto siguió avanzando. Entonces, vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología del paciente con aplastamiento prolongado, tenemos que definir dos cosas que son
menester saber y tener claras en la cabeza. Una cosa es lesión por aplastamiento, lo que llamamos cross injury, y es que es el daño físico y es el daño al músculo esquelético secundario a una fuerza compresiva. Para que me puedan entender en palabras muy simples, es el machucón, la lesión por la presión que se da y no es dependiente de tiempo. El hecho de que te caiga carga encima va a generar lesión. Así de sencillo. A eso se le llama cross injury. Pero para que se genere un verdadero síndrome, lo que llamamos el crush syndrome o el síndrome de aplastamiento prolongado, y para otros lo que se denomina como el síndrome isquemia-reperfusión, eso ya es una condición sistemática que es potencialmente mortal y que ocurre tras la liberación de una fuerza compresiva que se aplica a una masa muscular significativa, y este es un fenómeno predominantemente de reperfusión. Entonces, ese aspecto es muy importante y esto tiene en general 3 factores determinantes para que se desarrolle el perfil a partir de una lesión, y es el grado de compresión. La segunda y muy importante es la cantidad de masa muscular involucrada, generalmente en lugares donde hay una buena cantidad de masa muscular, la región glútea, extremidades inferiores o incluso el tronco. Y por supuesto, la duración de la compresión. Esos son los factores determinantes para que se genere ese síndrome multifactorial, que por supuesto tiene algunos aspectos claves. Entonces hay unas definiciones que tienen que dejarse claras, porque también es importante tenerlo en consideración. Para algunos se describe el término de rhabdomiólisis traumática, y es que la lesión, la necrosis y la lisis del músculo esquelético dan origen traumático a la liberación de mioglobinas, esa proteína grande, pero no se libera eso también, se liberan un montón de mediadores adicionales, enzimas, mediadores como la creatinquinasa, potasio, fósforo, y eso se libera a la circulación, y sin control pues evidentemente será una catástrofe. Se describe también en algunos casos el aumento de la presión dentro de un compartimento, a lo que se denomina síndrome compartimental. Y esto, por supuesto, va a comprometer de manera significativa la perfusión de la extremidad. Y definitivamente tenemos que hacer diagnóstico clínico. Medir la presión intracompartimental no es fácil, y menos en campo. Y más allá de eso, creo que utilizar herramientas artesanales para tratar de medir la presión dentro de la fascia no tiene mucho sentido. Se necesita experticia y conocimiento clínico para poder determinar quién se favorece o no de una fasciotomía. Hay otro fenómeno que se describe como la hipercalemia periliberación, que es la elevación aguda de potasio sérico. ¿Y por qué potasio? ¿Por qué potasio? Es muy sencillo. El potasio está predominantemente intracitoplasmático, intracelular, pero cuando la fuerza compresiva genera una lisis tremenda de muchas células musculares, se libera potasio. Y el potasio que tendría que estar al interior de esas células se libera y ahora es potasio extracelular. Y hay un fenómeno adicional de asfixia traumática, conocido también como el síndrome de Morestin, que es una compresión toracoabdominal que impide la mecánica ventilatoria normal y que suele ser una causa temprana de muerte, independiente del síndrome de aplastamiento. Porque esto es uno de los aspectos que finalmente termina por preocupar. Y uno de los aspectos que termina por preocupar es que, si bien es cierto, hay que prepararse para que en los eventos como en los colapsos estructurales se generen síndromes de aplastamiento prolongado, en la atención prehospitalaria, en las urgencias y en el cuidado crítico, los pacientes con síndrome de aplastamiento no se dan exclusivamente por colapsos estructurales. Por supuesto, es una forma importante para que ocurra, pero también ocurre en accidentes industriales y mineros, en algunos casos en algunos incidentes de construcción, cuando los obreros están cavando los cimientos de las construcciones. Es los que más recuerdo haber tenido que atender y experimentar. Las explosiones y los conflictos armados pueden generar colapso estructural secundario, explosiones accidentales o intencionales, y esto también se suma a otros mecanismos de lesión. Y hay otras que son compresión no relacionada con desastres. Hay, por ejemplo, la inmovilidad prolongada de una persona, por ejemplo, la postración, una persona que cae, por ejemplo, un anciano que cae y tiene una fractura de cadera y se cae en el piso durante días, puede también esa inmovilidad generar rhabdomiólisis. Y es importante, sin necesidad de compresión, sin ninguna necesidad. La inmovilización prolongada también genera lisis muscular, y ese mecanismo está claramente definido y es muy útil tenerlo en consideración.
Entonces, pues ahí tenemos bastante ya de qué pegarnos y de lo que pudimos entender a lo largo del tiempo. Arrancamos desde Spitak en Armenia en 1988, donde la mortalidad fue elevada, pero no fue cuantificada porque fue difícil llevarla a cabo. En Kobe en 1995, 372 pacientes en una serie hospitalaria, la mortalidad fue del 14%. En Marmara, en Turquía, en 1999, 702 pacientes con lesión renal aguda asociada a síndrome de aplastamiento prolongado, la mortalidad fue del 23%. En BAM, en Irán, 2.086 pacientes traumatizados. De ellos, 385 requirieron diálisis y la mortalidad fue del 2%. Fue realmente una cosa bastante organizada y no era un chiste cuando decíamos que en Medio Oriente vivían durmiendo apuntalados, listos porque allá todo el tiempo hay eventos de terremotos en Medio Oriente, en Turquía, en Irán y por supuesto en Japón. En China, en Wenchang, en 2008, 1.827 pacientes con datos que eran completos, absolutamente completos, una mortalidad del 5%, impresionante. En Rana Plaza, en Bangladesh, 423 víctimas en una instalación militar, 1.134 muertes totales en el evento, 423 víctimas y un montón de gente de los que sobrevivieron necesitaron fasciotomías y amputaciones. Y en 2023, en el último de los eventos en Turquía, 223 pacientes con síndrome de aplastamiento en un centro único con una mortalidad del 6.4. Hemos pasado el 90 a 6.4. Yo creo que realmente esto va progresando por un buen camino. Entonces, hablemos de una de las cosas que genera como mayores preguntas. ¿Cuánto tiempo se requiere para poder definir que hay un aplastamiento prolongado? Es una pregunta muy difícil de responder porque se han cambiado los tiempos de umbral y yo quiero que hoy no quede la menor duda que el asunto de tiempo es algo bastante discutible. Entonces, en la serie de BAM, que es una de las más grandes, con 2.086 pacientes, el tiempo bajo escombros fue significativamente mayor en los que desarrollaron falla renal anúrica. El tiempo fue de aproximadamente entre 4.1 y 6.2 horas, frente a los que no alcanzaron a desarrollar este tipo de lesiones, que fue entre 2 a 4 horas. Y la incidencia de falla renal se relaciona, por supuesto, con el tiempo transcurrido entre el rescate y la primera atención médica, y ese aspecto es clave. Y obviamente hay diferencias significativas por edad, y es que los adultos mayores de 65 años que mostraron menor masa muscular comprometida, menor liberación de creatinquinasa, demostraron también al final menor necesidad de diálisis y una menor tasa de fasciotomías, pero una tendencia mayor a la mortalidad. En cambio, en pediatría, el volumen de líquido administrado inferior a lo esperado por el peso se asoció con mayor incidencia de falla renal. Eso es un problema grave, pero yo creo que no respondí la pregunta que para muchos desde el principio del podcast están esperando: ¿cuánto tiempo debería estar una persona atrapada? Y es que Insarak lo deja bastante claro. No hay un periodo de tiempo en el que esto pueda pasar. Si entendemos la fisiopatología, entendemos entonces que una compresión mecánica sostenida va a producir un problema de circulación, incluso un problema microvascular. Eso va a reducir sin ninguna duda el aporte de oxígeno a los tejidos, va a generar isquemia muscular y evidentemente mientras más masa muscular esté comprometida, va a haber más depresión de ATP, se comprometen las bombas sodio, potasio, ATPasa que dependen de energía, la bomba de calcio en el retículo sarcoplásmico, y hay un problema muy importante, y es que cuando se empieza a aumentar el nivel de calcio intracelular, se van a activar algunas enzimas como las calpaínas y las fosfolipasas. Estas son capaces de degradar proteínas estructurales porque son proteinasas. Y estos fosfolípidos de membrana conducen a necrosis franca muscular. Paralelamente, ese tejido lesionado inicialmente empieza a secuestrar líquidos desde el compartimento intravascular hacia el intersticio, generando un verdadero estado de hipovolemia que puede coexistir con dolor intenso, con hipotermia, con un estado de hipoperfusión, incluso después de retirar la fuerza compresiva, y con una gran liberación de potasio. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Pues claramente mientras más pase tiempo peor, pero depende qué tanto está atrapada, qué tanto volumen muscular está atrapado y durante cuánto tiempo. Ese aspecto es claro.
Entonces hay una fisiopatología muy bien descrita del proceso de la liberación y de la reperfusión. Entonces generalmente una persona está atrapada, la consecuencia es que el equipo de búsqueda y rescate en estructura colapsada hace la búsqueda, se dan cuenta por la tecnología que tienen disponible, TPL, ultrasonido, llamado, el equipo canino, cualquiera que sea la forma, y empiezan a planificar cómo entrar a la estructura y cómo irla apuntalando. Hacen la primera aproximación al paciente y evidentemente se trata de sacar de forma progresiva. Sin embargo, hay aspectos que no son tan sencillos, y es que no todo el mundo tiene solamente aplastadas las extremidades inferiores. Hay muchas personas que tienen aplastamiento importante en todo el cuerpo. Entonces alguien me preguntará: Alejo, pero si están aplastados están muertos. Yo no quiero que piensen que van a estar completamente aplastados. Hay una fuerza compresiva completa y se tuvo que haber generado algún espacio mínimo para poder sobrevivir, porque si están aplastadas pues sería incompatible con la vida. Yo sé que me entienden a qué me refiero. Y evidentemente esto ha generado, la liberación va a generar una emisión masiva de potasio, de mioglobinas, de enzimas, de lipasas, de proteasas, y esto va a generar un gran síndrome de reperfusión que genera evidentemente un choque grave y posteriormente una lesión renal y disfunción orgánica y muerte. Esa es más o menos la fisiopatología. Entonces, a la hora de liberar, hay estrategias que podrían llegar a ser útiles y que tenemos que tratar de establecer cuando llegue el momento. Hay una lesión renal aguda y una nefropatía por pigmentos que también se constituyen un problema grave, y es que la hipoperfusión del riñón, que secundaria se da a la hipovolemia sistémica, va a generar vasoconstricción renal, que se medía por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por un efecto vasoconstrictor directo de la mioglobina. La mioglobina es una proteína grande, muy grande, una proteína globular, pero en condiciones de acidosis, cuando hay acidosis metabólica o acidosis de cualquier tipo, la proteína se desenrolla y esa proteína se hace muy difícil de filtrar y pasar por la membrana de filtración renal, por la membrana de podocalixina. Entonces, la mioglobina filtrada genera especies reactivas del oxígeno a nivel del túbulo proximal, y esto pues tiene un problema grave porque genera estrés oxidativo y daño directo sobre el glomérulo, y también hay obstrucción. La mioglobina se precipita hacia la luz tubular y forma, en la orina ácida particularmente, forma cilindros pigmentados que obstruyen el flujo tubular. Este mecanismo de obstrucción intratubular en una orina ácida es o ha sido la razón fundamental por la cual muchas series tratan de aconsejar el uso de estrategias de alcalinización urinaria, como la administración de bicarbonato, donde biológicamente es plausible, pero en la práctica no ha demostrado mayores cosas. Entonces, la hipoperfusión renal sostenida es, en la mayoría de las series clínicas, un contribuyente al menos igual de importante que la toxicidad por la mioglobina. Y es que es precisamente el componente sobre el cual la reanimación temprana con volumen tiene una capacidad de intervención, y se supone que es lo que uno debería hacer, tratar de canalizar en el menor tiempo posible, y si se puede, administrar algo de volumen en ese momento. Hay una cosa con la que quiero que no nos vamos a quedar, pero que también habría que hablarla con detalle. Cuando se piensa en una intervención en estructuras colapsadas, siempre se piensa en síndrome de aplastamiento prolongado, en lesión por aplastamiento y en síndrome compartimental. Yo les quiero decir que la heterogeneidad de lesiones es mucha y todo el espectro de trauma tiene que ser evaluado ahí, porque el síndrome de aplastamiento es solo una de las múltiples amenazas para la vida en una estructura colapsada, y pueden existir otras lesiones concomitantes que pueden tener prioridad clínica, incluso sobre la prevención del síndrome. ¿Y de qué estás hablando, Alejo? Compromiso de la vía aérea por muchas razones: por material particulado, por polvo, escombros, secreciones, inhalación de humo, materiales peligrosos, reacciones tóxicas, restricción mecánica, asfixia traumática, síndrome de Morestin. Eso puede llegar a pasar y hay que tenerlo en consideración. Los pacientes pueden tener lesiones cerebrales traumáticas y traumas raquimedulares. Pueden tener fracturas, lesiones vasculares, hemorragia. Claramente quien tenga una hemorragia masiva probablemente no va a sobrevivir mucho tiempo, pero sí podría haber una hemorragia gravísima tras la liberación, en el caso de compresiones con demasiado peso en una parte del cuerpo, como la gran mayoría de la gente a veces se lo imagina, porque por eso es que le hacen a uno la pregunta de si uno le debería poner un torniquete a un paciente antes de liberarlo, y de una vez les adelanto, la respuesta es no, y definitivamente no, y ya entraré a explicarles por qué. Porque los torniquetes claramente sirven para lo que sirven, que es para parar el sangrado, pero no para evitar lo inevitable.
hablaremos un poco de eso. Recuerden que los pacientes que tienen aplastamiento prolongado pueden tener quemaduras o hipotermia. Y una de las más importantes, cuando el aplastamiento ocurre, la supervivencia va cayendo de manera significativa a lo largo de las horas, pero muchos pacientes que sobreviven pueden desarrollar infecciones y sepsis. Entonces, pilas que los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas tienen por obligación que estar pendientes de la sepsis y del inicio temprano de antibióticos. Sobre todo porque estamos hablando de medicina no convencional, estamos hablando de medicina de desastres, medicina que se lleva a cabo con hospitales destruidos o colapsados, y que en este caso en particular, más allá de que te puedas estropear los cultivos, los hemocultivos y lo que quieras, una persona que lleva con una herida, que está expuesta durante días y está contaminada, pues va a terminar haciendo sepsis sin ninguna duda. Entonces, pilas, que el primer llamado, y creo que el llamado más importante en esta parte del podcast, es a pensar que las personas pueden tener otras lesiones diferentes a los síndromes de aplastamiento, lesión por aplastamiento y síndrome compartimental. Y ese aspecto yo creo que tiene que ser tenido en consideración. Entonces, cuando priorizamos a un paciente, algunos aspectos son muy importantes y tenemos que tener en consideración el manejo de la vía aérea y el riesgo de la asfixia, de la lesión y de la obstrucción de la vía aérea o del compromiso de esta, que hay un riesgo ambiental inminente por colapso secundario, por incendio, porque la atmósfera se puede poner o enrarecer, porque pueden haber hemorragias externas exsanguinantes que no se controlan cuando se libera la carga, porque puede haber un paro cardiorrespiratorio temprano, periliberación por la liberación masiva de potasio, y hay que estar preparados para poder manejar esa hipercalemia grave, porque nada sirve que haya un grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y que haga un trabajo brutal, porque es que físicamente es brutal penetrar la estructura, poderla apuntalar, hacer un rescate bien teso para tenerlo que sacar y llevarlo y sacarlo y que muera, porque no se le pudo manejar la hipercalemia, porque no tenía solución polarizante, porque no tenía bicarbonato, porque no tenía beta-2 agonistas, porque no tenía cómo, porque no había posibilidad de diálisis en campo. Eso es bastante triste y sigue siendo una realidad, porque muchos de los equipos USAR tienen la posibilidad de tecnólogos en atención prehospitalaria y paramédicos muy bien formados que pueden hacer incluso tareas de soporte de vida avanzados, pero algunos protocolos hacen que se espere solamente soporte de vida básico. Yo les quiero decir que si van a montar un escenario, un teatro de operaciones tan brutal y también estructurado, y solamente van a hacer soporte de vida básico, pues las posibilidades de supervivencia van a ser malas, como quiera que sea. Acá se necesita que se haga intervención avanzada. Y si es que por ley hay problemas, entonces pues somos cientos y cientos de miles de médicos, y este es mi caso en particular, que estamos dispuestos a hacer teleasistencia. Cuando ocurrió el evento en Venezuela, y cualquiera que ocurra, yo muy desafortunadamente quizás no me puedo desplazar, aunque tengo el entrenamiento. Yo fui bombero y yo tengo y pertenecí al USAR del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, y sigo siendo consultor y tengo el entrenamiento para hacer y entrar a estructuras colapsadas, porque sé cómo hacerlo. Pero en el caso en el que, en mi caso particular, que no pueda, estoy seguro que en mi caso o en el de muchos podemos hacer teleasistencia, podemos estar en una llamada de celular, podemos estar en un momento determinado apoyándole a los chicos para que tomen decisiones farmacológicas cuando sea necesario, en términos de manejar una hipercalemia, en términos de si vale o no la pena poner manitol, si vale o no vale la pena poner bicarbonato, cómo se pone una solución polarizante, hasta qué punto, y todos esos aspectos, todos los que sean necesarios, porque realmente si no hacemos soporte vital avanzado en eventos de estos, probablemente todo ese montón de esfuerzo no vaya a valer un montón. Entonces hay una atención médica dentro de la estructura USAR que tiene que responder 4 preguntas. Hay 4 preguntas que se tienen que tener en consideración. Y las preguntas es, ¿debo hacerlo? La segunda es, ¿puedo hacerlo? La tercera, ¿se hará? Y la cuarta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y este aspecto es muy importante porque la atención médica dentro de una estructura colapsada se integra necesariamente dentro del sistema comando de incidentes, y la guía INSARAC plantea un marco de decisión estructurada ante cualquier intervención clínica. El de debo hacerlo, que se relaciona con el mandato, con la seguridad, con el resultado probable, con los recursos disponibles y las consideraciones éticas y culturales.
culturales. Ya entenderán, por ejemplo, que hay algunas culturas que no van a estar dispuestas, por ejemplo, a que en un caso hipotético, que aunque es el último recurso que tenga que considerar, se lleve a cabo una amputación. Él puedo hacerlo, tengo acceso al paciente, está dentro de mi alcance de la práctica y competencia, tengo los recursos disponibles. Él lo hará, eso depende del estado del triaje, el tiempo requerido, de las implicaciones para la extracción y de la relación entre el riesgo y beneficio y cómo hacerlo. Entonces siempre hay que elegir la opción más segura, la menos invasiva, la que menos gasta recursos, teniendo en consideración que los recursos tienen que ser usados de forma equitativa y obviamente pensar en que hay más víctimas y considerando implicaciones para la extracción y el manejo posterior, porque también de nada sirve que yo saque pacientes y no haya quien haga o pueda hacer un manejo definitivo. Eso sería un problema grave. Entonces, al acceder a la víctima, ¿qué se supone que es lo primero que deberíamos hacer? Entonces, según las recomendaciones de INSARAC, lo primero que se debería de hacer es tratar de obtener un acceso vascular y, por supuesto, poner oxígeno suplementario cuando sea necesario, monitorizar al paciente. Lo preferido es una vía periférica, es lo preferido, pero cuando no se puede, una vía intraósea. La vía intraósea humeral es una buena alternativa cuando se tiene disponible y la menos deseable es la vía central por múltiples razones relacionadas con el riesgo de ese espacio confinado. De hecho, las guías de INSARAC, escuchen bien, no contraindica cuando por ninguna razón se puede la administración por vía intravenosa de vía oral, orogástrica o nasogástrica, incluso subcutánea. Aunque no lo crean, está descrito y vale la pena que lo revisen en las guías de INSARAC, porque si no puedo y la única vía, lo único que le puedo rescatar hasta ahora es la boca y está consciente y puede deglutir, es iniciar algo de reanimación por la vía oral. Evidencia mala, como quieran que sea muy mala, pero evidentemente uno no puede ser tan taxativo. Estamos haciendo una medicina muy diferente que la medicina de desastres. Lo ideal sería evidentemente una vía venosa. En la guía de INSARAC también se señala un consenso a favor de incluir la ketamina como parte del arsenal farmacológico del IUSAR por su perfil de seguridad, que la ketamina es maravillosa, por su perfil de seguridad hemodinámica y respiratoria, y es una buena idea. Y cuando el acceso intravenoso no es posible, considerar vías alternativas, que podría ser una muy buena opción. Y con respecto a la RCP y la desfibrilación, generalmente no se consideran opciones viables en el espacio confinado, al interior. Y si se inicia soporte vital, hay que priorizar la extracción hacia un lugar con acceso adecuado para poder reanimar a una persona atrapada. Desfibrilarla y reanimarla no tiene mucho sentido de acuerdo a las directrices de INSARAC. Entonces, cuando voy a evaluar, porque esto lo hacemos de manera conjunta, lo hacemos con quien hizo triaje estructural, con la persona encargada, tenemos que establecer algunos aspectos muy importantes para poder dar soporte a nuestros pacientes. La primera es la duración y el mecanismo, o sea, el tiempo estimado de atrapamiento, las regiones que están comprimidas, la masa muscular aproximada, si son las extremidades, glúteos, tronco, el mecanismo y la magnitud de compresión, que serán evidentemente directamente proporcionales a la severidad del cuadro. Tenemos que evaluar el estado clínico, la perfusión distal, la temperatura, el estado de conciencia, cómo está la vía aérea, la ventilación, circulación, evidencia de hemorragias, de lesiones concomitantes. Todo eso lo tenemos que evaluar y tenemos que tratar de hacer monitorización la más disponible y la mejor que se pueda, con monitores que tengan la capacidad, que puedan hacerlo, monitores multiparamétricos, buscando, por ejemplo, en la monitoría del cardioscopio, la presencia de hipercalemia que se pueda manifestar en cambios electrocardiográficos, que generalmente van a ocurrir muy por encima de 6,5 de calemia. Y nos encanta. Yo soy un fan de tener dispositivos de point of care que nos permitan tomar laboratorios in situ, como el iStat o como el EPOC, que me permitan evaluar lactato, creatinina, gases arteriales, CPK completa o mioglobinas cuando estén disponibles. Eso debería ser parte de un esfuerzo en equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Alejo, pero se van a vencer las tirillas, se van a vencer los reactivos. No necesariamente. Eso es solamente voluntad política. Esto ocurre porque es que los grupos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas no salen corriendo. Cuando hay una fase de activación se necesita preparar el equipo y esto incluye los medicamentos. Y yo pienso que tiene que haber un compromiso gubernamental donde uno pueda pasar al hospital público o al repositorio público donde hay
recursos médicos y recoger los equipos y las herramientas necesarias de tipo médico, recoger lo que necesitan los cristaloides, los catéteres, lo que necesitamos en términos de ampollas, analgesia, bicarbonato, insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a publicar probablemente cuál es el kit para el Crush Syndrome y para el equipo médico de New Usar, que es importante tenerlo en consideración porque sobre eso sin ninguna duda tenemos que hablar. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, teniendo eso en consideración, arrancamos con las prioridades. Intervenciones prioritarias antes de liberar. Entonces hay que tratar de establecer al menos un acceso vascular, idealmente 2, si se puede, iniciar líquidos con una solución isotónica, que bueno, isotónica realmente no, porque la única que cumple los criterios es la solución salina, que no es isotónica, es levemente hipertónica, tiene 308 miliosmoles. Y preparar un tratamiento anticipado para la hipercalemia, bicarbonato, por ejemplo, solución polarizante, establecer monitorización y coordinar con el equipo el rescate, el momento y la técnica y la velocidad de remoción. No deberíamos utilizar ni lactato de Ringer ni soluciones multielectrolíticas. Por ejemplo, el Plasma Light tiene 5.000 equivalentes por litro de potasio. INSARAC recomienda utilizar soluciones libres de potasio. Y el lactato de Ringer tampoco, porque el lactato de Ringer tiene entre 4 a 5.4 mil equivalentes por litro de potasio. Entonces tampoco es una buena idea. Y ya hay algunos aspectos que tendremos que discutir a la hora de evaluar cómo vamos a liberar la víctima. En situaciones que no deben retrasar el rescate, por ejemplo, el deterioro clínico rápido y progresivo, amenaza inminente de colapso y de seguridad para rescatistas o el paciente, la técnica de remoción disponible que no permite la liberación progresiva nos toca en ese caso, y si las circunstancias lo permiten, aplicar todos los modos en un bolo de líquidos rápido, la medicación anticipada antes de la remoción rápida y la decisión sobre el momento óptimo de liberación. Pero es muy importante que entre la dirección médica de los que están al interior y evidentemente el comando de incidentes se permita evaluar el proceso de liberación de forma jerárquica en las opciones que hay disponibles y que se describen. La preferida es una liberación controlada e incremental, donde uno le puede poner una cantidad de líquidos, al menos 2 litros de cristaloides para la mayoría de los pacientes, aunque eso lo tiene que estimar quien lo esté atendiendo. Y medicación antes de remover la carga, liberación gradual con evaluación continua entre el incremento y si hay deterioro detener y estabilizar antes de continuar. Prohibido los torniquetes para un propósito diferente a parar el sangrado. No hay evidencia que el retraso en la perfusión tenga alguna utilidad. Y la segunda es que generalmente no tenés acceso antes de la liberación para poder poner un torniquete. Entonces bórrense esa idea de la cabeza de poner un torniquete para inhibir la perfusión o la reperfusión, porque no sueles tener acceso, y si lo tuvieras eso no implica nada, y las series que hemos revisado hasta ahora no han demostrado que eso tenga alguna utilidad. Hay una liberación no incrementar por limitación técnica. Entonces cuando el método de remoción no permite el proceso gradual, por ejemplo cuando se tiene que usar una grúa, entonces uno debería iniciar un bolo de líquidos y medicación anticipada antes de la remoción, y cuando el deterioro clínico es rápido, cuando hay una amenaza inminente para la seguridad, entonces se considera el principio de vida sobre extremidad y se consideran torniquetes para tratar, si se puede, porque probablemente pueda perder la extremidad y se vaya a generar un sangrado, y es por sangrado, solo por sangrado, la posibilidad de hacerlo, porque probablemente se vaya a necesitar en algún caso determinado pensar en amputación, en ese caso, y por esa razón, por sangrado. Hay un fenómeno que se ha descrito y es muy interesante, que es lo que se denomina muerte por liberación, que es el grave síndrome de reperfusión. Y eso se ha definido como un deterioro cardiovascular agudo, muy severo, y que coincide con la liberación. Es un fenómeno real y está muy bien documentado. Y hay una revisión reciente que estima que aproximadamente el 20% de las víctimas de aplastamiento van a morir por un paro cardíaco inducido por hipercalemia o por choque hipovolémico en ese contexto de reperfusión en un lapso de muy corto tras la descompresión, y que la supervivencia de esos pacientes es realmente mala. En una serie en Reino Unido se ha establecido aproximadamente el 10 al 10.6%. Entonces vamos a tratar de no usar el término de muerte por liberación, pero sí vamos a tener en cuenta que muchos pacientes van a hacer una parada cardíaca relacionada con hipercalemia temprana posliberación. Entonces, no me cansaré. Uno de los mensajes centrales, entonces recuerden que lo que dice INSARAC
con los riesgos del torniquete profiláctico es que estos pueden prolongar la isquemia en el segmento distal, van a generar un dolor adicional significativo y no necesario. Pueden generar una lesión nerviosa directa por compresión o neuropraxia, pueden generar daño vascular local en el sitio de aplicación, lo que siempre he insistido, pero por lo que siempre han discutido conmigo, y hay un riesgo incrementado de pérdida de la extremidad. Y una cosa muy importante es la distinción esencial entre un torniquete con propósitos hemostáticos, que su indicación está muy bien establecida ante una hemorragia exsanguinante y está plenamente vigente en el colapso estructural, y otro lo que se denomina un torniquete profiláctico y que no está respaldado por evidencia suficiente, que induce riesgos que no vale la pena tener en consideración y que solo en algunos escenarios excepcionales de liberación rápida y forzada podrían ser considerados sin evidencia disponible. Nos podemos sentar a discutir y la evidencia no va a nunca acompañar a quien piense que vale la pena poner un torniquete para hacer luego posteriormente una liberación lenta, porque quizás el principal problema para poner un torniquete profiláctico es el acceso. Alguien probablemente no vaya a tener dónde ponérselo. Ese es algo importante. Con respecto a la amputación de campo, entonces, ¿qué dice la guía INSARAC? Establece desde la primera línea que la amputación prehospitalaria es un tema muy complejo, con dimensiones sociales, religiosas, éticas, difíciles, y que el mejor curso para el manejo, el mejor evento es tratar de evitarla siempre que sea posible. Esto se constituye sin ninguna duda en un procedimiento de absoluto último recurso y que lo reservamos básicamente cuando hay condiciones que amenacen la vida y el estado clínico exige la extracción y reanimación inmediata si no permite alternativas. Cuando el riesgo es muy alto por colapso estructural, por amenaza para la vida del paciente o de los que lo están rescatando y no se admiten demoras, o porque sea el único medio viable tras una revisión multidisciplinaria, exhaustiva, donde se evalúan las alternativas, las técnicas de extracción, la amputación es el único método disponible. Entonces, el proceso de decisión debe incluir al médico tratante, al paciente, por supuesto, y si es posible y si el estado de conciencia lo permite, al gestor médico del IUSAR o al coordinador médico del IUSAR, al jefe del equipo y a un representante de la autoridad local en términos de las posibilidades. Y generalmente hay que tratar de pensar una técnica preferida, que es la amputación tipo guillotina distal con una sierra de Gigli. Esto lo debe hacer un ortopedista, un cirujano vascular o un cirujano. Eso no lo hace cualquiera. Amputar no es tan fácil, no es solamente cortar, porque si no haces un control del sangrado, terminas amputando una extremidad y el paciente termina muriendo de un sangrado. Evidentemente, dentro de la estructura no se moldea un muñón, se hace la amputación y se cubre y se saca, y probablemente la técnica hemostática inicial sea un torniquete, pero la amputación no es una cosa tan diplomática, no se hace con una sierra circular, no se hace con una quijada de la vida, no se hace de formas o poco ortodoxas. Eso no está descrito y sería un problema ético grave. Se tiene que hacer de forma quirúrgica con una amputación tipo guillotina, y las sierras tipo Gigli son las que se prefieren para ese propósito. Entonces, ese aspecto es importante. Recuerden que dentro de los incidentes también podemos encontrar síndromes compartimentales y la necesidad posible de fasciotomías, y es que hay un desafío diagnóstico bien interesante: el edema, la tumefacción y estos hallazgos que pueden llegarse a encontrar en cualquier lesión por aplastamiento significativa, incluso sin un síndrome compartimental verdadero, pues nos hacen pensar que tenemos que tener alguna forma de poder establecer que alguien tiene ese síndrome de presión o aumento de la presión dentro de las fascias. Quizás lo más importante es recordar las P's. Las P's, para algunos son 5, para otros son 6. Yo les voy a enseñar 6. La primera P se llama pain, que es dolor, y el dolor suele ser muy fuerte y desproporcionado a la lesión, y que suele empeorar al estirar el músculo de forma suave, y suele ser el signo más temprano. Hay otro que son las parestesias, esa sensación de hormigueo y a veces una sensación de dolor urente o quemante, que también es importante por la falta de sangre en los nervios. La palidez, por supuesto reconocida por todos. Hay algo que se llama la poiquilotermia, que es la extremidad fría al tacto, la presencia de parálisis por la misma razón, y en inglés el pulseless, que es la falta de pulso. Y si fueran capaces de evaluar la propiocepción de la extremidad, y les doy 7 P, la propiocepción también es una medida que puede aparecer incluso antes del dolor desproporcionado. Se la recuerdo muy bien: el dolor, que es pain, parestesias, palidez, poiquilotermia, parálisis, el pulseless, que es la falta de pulso, y la propiocepción, que se puede evaluar en los pacientes, en la extremidad, por supuesto. Y entonces,
El problema es que hacer una fasciotomía no es sencillo. La fasciotomía suele ser hecha por ortopedistas y por cirujanos que manejan muy bien el tejido blando, más por el ortopedista, por supuesto, que no suelen tener necesidad de evaluar la presión dentro de la fascia, y evidentemente eso no se suele hacer de forma definitiva en campo por el riesgo de infección, por sangrado que puede no ser controlado, porque el paciente puede estar coagulopático, porque se pueden presentar esas contaminaciones quirúrgicas de la herida, porque por todas las razones. Entonces, un metaanálisis del 2026 muy reciente reportó que una proporción agrupada del síndrome compartimental del 37% tiene una posibilidad importante de tener el síndrome de aplastamiento prolongado del síndrome compartimental agregado. Es un aspecto claro. Entonces, recuerden que hay unos pasos muy importantes que deberíamos tener en consideración en ese manejo del paciente. Arrancamos con el contacto inicial y todo lo que implica, evaluación médica juiciosa previa a la liberación, preparación para la liberación, que es una coordinación bien importante, donde se ponen bolos de volumen, medicación anticipada, si es que está indicada, por supuesto, la liberación, la reevaluación post-liberación y la estabilización y el transporte. Es el algoritmo que requiere entrenamiento y que probablemente sería parte del entrenamiento que continuamos con los equipos user acá con los que tenemos contacto y hacemos manejo. Hay algunos aspectos hospitalarios que yo creo que vale la pena revisar en una entrega posterior, como la estabilización en el servicio de urgencias, tratar de establecer los scores como el de McConaughey o el score de Aoki para poder establecer la diálisis temprana, establecer las estrategias de diálisis, poder hablar de la resucitación precoz con fluidos, alcalinización, el uso o no de manitol, diuréticos sí o no, probablemente no, objetivos de diuresis y todos los aspectos, pero probablemente por tiempo llegará un momento donde hagamos una segunda parte de lo que más nos hace falta para poder establecer qué es lo que deberíamos y lo que no deberíamos hacer. Algunos aspectos que yo creo que son controversia y que les voy a dejar en el tintero es el asunto de la duración del aplastamiento. ¿Cuánto tiempo? Entonces, básicamente quedamos hoy en que no hay un umbral temporal validado y que puede desarrollarse incluso en la primera hora. En el fenómeno de muerte por reperfusión o muerte por liberación, es un choque post-reperfusión o una hipercalemia o la mezcla de ellos. Liberación rápida versus liberación médica, ¿qué es lo que vamos a preferir? Bicarbonato y alcalinización. Quizás y fisiopatológicamente es plausible, pero no hay beneficio demostrado sobre desenlaces duros. Manitol, no hay ensayos específicos y está contraindicado en la lesión renal aguda ya establecida. No hay evidencia. Torniquete profiláctico no recomendado de forma rutinaria. Amputación en campo es un procedimiento de último recurso. Fasciotomía en campo, hay que evitarla en entorno de rescate. Eso es una decisión en el hospital. Y la terapia de reemplazo renal preventiva no iniciar exclusivamente por valores elevados de CPK o mioglobina sin contexto clínico integral, y por eso es que lo hace un nefrólogo. Entonces, es realmente un tema apasionante. Hay muchos otros aspectos que creo que vale la pena tener en consideración. Sin embargo, quiero despedirme de ustedes, no sin antes agradecerles un montón, de mandarles un fuerte abrazo, de agradecerles por acompañarnos siempre, cada viernes. Y para los que se quedaron hasta el final, les tengo una sorpresa. Yo he venido escribiendo hace mucho tiempo un libro del manejo del paciente aplastado. Es un manuscrito, no es un libro realmente es algo mucho mayor. Es un manuscrito, está largo, tiene todos los detalles, tiene todas las cosas, tiene el kit de Crush para los users, tiene todos los detalles, y a quienes me escriban, a quienes comenten acá en YouTube, o a los que escriban acá en Spotify o en cualquiera de las redes, que me mande un mensajito con el correo electrónico, le voy a mandar el libro. Se lo va a mandar para que lo lea, para que lo comparta, para que lo revise, y obviamente aumentemos más el conocimiento que tenemos que tener para la estabilización del paciente en este tema tan crítico. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar acá, por acompañarme en cada episodio. Nuestro próximo episodio me encanta. Vamos a hablar de cricotiroidectomía, vamos a hablar de esa vía aérea percutánea quirúrgica, y obviamente con todos los kits, de la evidencia, del EFONA, del SICO, de todo eso. Vamos a hablar de todo, que a mí es un tema que me apasiona profundamente. Yo soy realmente un fanático de la vía aérea difícil y específicamente de la crico. Entonces nos vemos en nuestra próxima entrega de EmerCrit Podcast, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Chao, chao.